Hola a todos. Vamos a ir empezando el monográfico de hoy. Os presento a Julia Gómez Díaz, que es arquitecta y es directora del responsable del departamento técnico de SICA, si no me equivoco. Y desde luego es una especialista que yo creo que nos puede dar luz en muchos temas que nos interesan a los peritos, todos los temas de diagnosis, rehabilitación, reparaciones, que muchas veces nos encontramos en las obras que vamos a visitar y en los informes que vamos a realizar. Creo que siempre pues, traer a SICA pues, es una seguridad en el sentido de los materiales que podemos utilizar. Y sin más preámbulos, pues os dejo con Julia. Gracias, Julia. Bueno, pues no, gracias a ti, Ricardo, por invitarnos esta tarde aquí. Daros las gracias a todos vosotros también por acudir. Nos pidieron que montáramos una jornada, una charla no excesivamente larga tampoco para no extendernos mucho en tiempo, un poco de patologías relacionadas con edificación. Es difícil hablar a primera instancia, en hora y media, 2 horas, de todo lo que nos podemos encontrar en edificación referente a lesiones y a patologías. Y vais a ver que la jornada de hoy va a englobar un poco todo. Es difícil entrar en profundidad en todos los temas, pero sí os invito a que si hay alguno de los temas que vamos a tratar hoy y que probablemente pasemos con pinceladas por encima y os interesa, yo os invito a que en la hojita que os hemos entregado a la entrada, en sugerencias, pues nos hagáis saber que os interesa más en profundidad pues la reparación estructural o el refuerzo o impermeabilización de cubiertas que hoy no vamos a ver, etcétera. O sea, para poder entrar en profundidad en alguno de los temas que vamos a tratar. Asimismo, si hay algo que no quede muy claro o que tengáis alguna duda, pues podéis interrumpirme en cualquier momento y preguntarme. Bien, como decíamos, de lo que es el mantenimiento de un edificio, yo creo que los temas más habituales van a ser la reparación estructural. Últimamente el refuerzo estructural también está muy a la orden del día, lesiones en fachadas, hidrofugaciones. No he metido en la jornada de hoy el concepto de impermeabilización porque yo creo que hablar de impermeabilización es un tema tan amplio que yo creo que se merece una jornada en sí misma, tanto impermeabilización de zonas enterradas, todo lo que son humedades de ascensión capilar, humedades de filtraciones, humedades de cubiertas. Todo eso hoy no vamos a tratar nada porque es que al final sería muy extenso. Entonces lo he dividido como en 2 bloques, reparación, refuerzo y luego pues mantenimiento de fachadas. Ya os digo que también de forma sutil. Para los que no conozcáis nuestra compañía, SICA es una multinacional suiza, empezó siendo una empresa familiar, a día de hoy sigue siendo una empresa familiar, pero somos más de 17.000 empleados dentro de la compañía, estamos presentes en 90 países y tenemos más de 160 fábricas en todo el mundo. Somos una compañía con la que podéis contar, yo creo que para prácticamente cualquier parte de la edificación dentro del mundo del producto químico. Aquí tenéis la primera obra emblemática para nosotros. Esto fue la impermeabilización de los túneles en el Gotardo, en los Alpes suizos. Hasta ese momento no existían aditivos impermeabilizantes para hormigones ni morteros. El hormigón era cemento, arena, grava, agua y poco más. Y entonces el reto de construir un túnel a través de los Alpes suizos era un reto importante porque eran auténticas cataratas de agua por dentro. Con la invención por parte del señor Caspar Winkler del primer aditivo impermeabilizante de hormigones y morteros, bueno, pues se pudo llegar a impermeabilizar el primer túnel, que hace un año aproximadamente se terminó la segunda gran ampliación del túnel del Gotardo y bueno, pues de ahí en adelante ya la química ha evolucionado y nuestra gama de productos también. Este aditivo que veis ahí sigue estando en gama, es un producto que no se podía llamar de otra manera, se llama SICA 1
y es un aditivo impermeabilizante de morteros y hormigones que a día de hoy lo seguís teniendo en nuestros catálogos y creo que es un producto de probada existencia. ¿En qué más os podemos ayudar? Os podemos ayudar en el mundo de los hormigones, como decíamos, todo lo que son aditivos para el mundo del hormigón, fibras estructurales para hormigones, todo lo que es el mundo de la impermeabilización en edificación, de zonas enterradas, de cubiertas. Los pavimentos, todas las resinas con las que recubrimos tanto parkings como naves industriales, como oficinas, todo lo que es resina continua para hacer pavimentos in situ, también tenemos toda la gama. Sellado y pegado, tanto para panelizaciones interiores como para panelizaciones en fachada, muro cortina, etc. Reparación y refuerzo de estructuras de hormigón, que es un poco lo que nos trae hoy aquí, y todo lo que es el mundo industrial, aunque sí que siempre lo asociamos al mundo de la construcción, estamos muy presentes en el mundo de la industria, todas las empresas automovilísticas, las navieras, electrodomésticos, todo lo que se construye, vamos a decir, pero bajo techo, en una industria, también lleva todos los productos de Sika. Bueno, entrando un poco ya en materia y para no entrar así de golpe, me gustaría hacer un poco de historia y enseñaros el primer edificio de hormigón armado que se construyó en España. Esto fue la fábrica de harinas en Bilbao, la fábrica de harinas de Lesteres en el año 1899, en el que, bueno, pues la empresa cerró, el edificio se abandonó y, como veis, el estado era bastante lamentable. Hace unos años se rehabilitó, se le aumentó un piso más y volvió un poco se reconstruyó en apartamentos y volvió un poco a su estado original, pero aquí vemos claramente lo que le pasa a un edificio si no estamos un poco pendientes de él, ¿no? Todos lo tenemos claro con los coches. Si nos compramos un coche y no le hacemos un mantenimiento, lo tenemos clarísimo. Al final, cambio de aceite, cambio de ruedas, va a llegar un momento que el coche no ande. En edificación pasa un poco lo mismo, se nos olvida que a las construcciones hay que hacerles un mantenimiento. ¿Por qué? Porque si no, lo que en principio a lo mejor puede ser una pequeña fisura, con el tiempo se puede convertir en, y vosotros lo sabéis que estáis en el mundo del peritaje, en daños estructurales graves. Entonces, es importantísimo concienciarnos de la necesidad del mantenimiento en los edificios y también la protección de los edificios, porque no solamente hay que hacer un mantenimiento, vamos a decir, estructural, es que debemos de protegerlo del medio ambiente. ¿Por qué? Porque también todos sabemos lo que nos pasa si nos exponemos sin ningún tipo de protección, pues que al final tenemos unas consecuencias importantes. Perdonadme un poco el símil que utilizo, pero yo creo que es bastante claro que en edificación debemos hacer un mantenimiento y una protección de los edificios. Normalmente, los principales motivos que nos llevan a tener que hacer una reparación y un refuerzo estructural suele ser, pues, un edificio que, por lo que sea, se incrementen las cargas o que accidentalmente ha habido un miembro estructural que se ha dañado o que, por lo que sea, está más débil de lo que en un principio debería de estar, o porque vamos a abrir un hueco para un ascensor y vamos a modificar el sistema estructural, o porque se incremente la capacidad de la estructura, porque haya un error de partida en el diseño. Al final yo creo que los motivos son tan inmensos que podríamos estar aquí toda la tarde y no terminar de buscar causas por las que hay que hacer una reparación en un edificio. También es verdad que otras más puntuales suelen ser solicitaciones no previstas, como pueda ser un incendio o como pueda ser que esa estructura se haya visto sometida a una exposición química, pues de ácidos o de algún, en invierno, por ejemplo, en la zona del Pirineo con las sales del deshielo. Al final, un impacto, quizá en edificación es más raro, pero bueno, en el mundo civil sí que es habitual que, por ejemplo, pues en un puente se choque un camión o alguna cosa de este tipo y al final, por un impacto, una explosión, una bomba, cualquier cosa, pues tengamos un daño estructural.
Habría que diferenciar, cuando hablamos de recuperación estructural de un edificio, entre lo que es la propia reparación de la masa del hormigón, de la estructura del hormigón, y cuando nos vemos llevados a tener que además hacer un refuerzo. La reparación no es nada más que restituir las propiedades fundamentales y normalmente originales de esa estructura dañada, la resistencia, la rigidez, la masa, y un refuerzo al final estamos modificando unas características de una estructura que entendemos que está dañada, hay veces que no está dañada y hay que alcanzar un nivel de seguridad, y por eso hacemos un refuerzo estructural. Si nos vamos a las fases generales de una reparación, tenéis la norma 1504 que se lanzó en el año 2008 y que al final no es nada más que una enciclopedia que recopilan 10 fascículos, pues un poco todo lo que es diagnosis, reparación, incluso puesta en obra de una reparación estructural, pero al final no es nada que no hagáis bajo vuestro sentido común. Si resumimos esos 10 capítulos, al final lo que nos dice es: mira a ver qué quieres hacer con la estructura, hasta qué punto la quieres reparar, o si la quieres demoler, ponlo por escrito, haz una reparación, como yo te voy a decir que la hagas en estos manuales, y por último especifica un mantenimiento. No hay nada que no diga la norma un poco fuera de eso. ¿Y cómo nos dice la norma que debemos reparar una estructura de hormigón? Pues lo primero que tenemos que hacer es un saneado. Esto no suele entrar dentro de lo que vendemos las empresas de productos químicos, pero sí dentro de lo que vosotros como técnicos tenéis que tener súper claro, que es que cuando yo voy a reparar una estructura de hormigón es normalmente porque algo está dañado. Si yo intento reparar encima de lo que está dañado, probablemente se me caiga todo o tenga un problema a la larga. Normalmente lo que tendremos que hacer previamente será un saneado, picar toda esa zona, eliminar todas las partes sueltas, descompuestas, mal adheridas. Después hay que hacer una limpieza, estamos en obra siempre hay polvo, lógicamente, el polvo no está pegado al soporte. Si yo intento reparar encima de polvo, al final es un desencofrante, con lo cual limpieza y saneado es obligatorio hacer. Luego está la pasivación, ahora hablaremos de ella. Cuando nosotros hacemos un saneado de una estructura de hormigón, lo habitual es que la armadura se quede vista. Y una armadura vista, o bien porque ya lleva un tiempo a la vista, o bien porque ha sufrido un proceso de carbonatación o de ataque por cloruros, va a tener una corrosión. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un pasivado, una vuelta a esa situación pasiva del acero, una regeneración, volver a darle a esa estructura la masa de hormigón o de mortero que ha perdido, un revestimiento y una protección. ¿Qué haríais ante una situación como esta? Silencio, pues hay gente que repararía, hay gente que demolería, hay gente que apuntalaría, hay gente que no haría nada. Eso es lo primero que tenéis que tener claro, ¿eh? Y lo primero que dice la norma que tenéis que tener claro: ¿qué queréis hacer con la estructura? Y una vez que lo tenéis claro, pues hombre, se puede volver al estado original con los procesos de reparación. Bien, hablábamos del saneado. El saneado al final es eliminar todas esas partículas sueltas, como decíamos, pero no se nos debe olvidar que normalmente vamos a tener que limpiar también por detrás o sanear por detrás de la armadura. Al menos lo correcto sería 5 centímetros por detrás de las armaduras para poder tener un buen acceso a toda el área de reparación. Lo siguiente que teníamos que hacer es limpiar, porque decíamos que el polvo no está adherido al soporte y por lo tanto sería un desencofrante. Puedo limpiar con medios mecánicos, puedo limpiar con chorro de agua, puedo limpiar con cepillo, pero al final hay que hacer un control de que se está limpiando, porque la reparación puede que al final no nos sirva para nada. Esto es importantísimo y normalmente tampoco se tiene en cuenta. Nosotros insistimos con las empresas aplicadoras que les formamos en nuestras instalaciones en que esto es la clave de todo. Hay que mezclar correctamente los productos y aplicar correctamente los productos. ¿Por qué? Porque la mejor reparación especificada en proyecto del mundo, mal aplicada, no os va a durar. Los productos normalmente, los fabricantes,
marcamos unos tiempos de mezclado, unas cantidades de agua o si son productos bicomponentes, una serie de medidas a la hora de mezclar los materiales para que realmente lo que están poniendo en la obra, si vosotros habéis especificado un mortero de 600 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a compresión, que lo que estén poniendo allí sea un mortero de 600 kilos por centímetro cuadrado, porque si en lugar de añadir 3,2 litros de agua, el operario añade 6 porque lo bate mejor, el agua le va a restar muchísima resistencia a ese mortero, con lo cual ese mortero que hemos especificado y que nos hemos gastado un dinero para que tenga esos 600 kilos, pues a lo mejor se queda en un mortero de 200, o un mortero que descuelga, o un mortero que se fisura, o un mortero que se agrieta. Entonces, la puesta en obra y el correcto mezclado y aplicación de los materiales es fundamental. Posteriormente hay que pasivar las armaduras. Pasivar las armaduras, como decíamos, es restablecer ese estado pasivo, ese estado de un pH básico alrededor del hormigón. Normalmente, pasivantes en el mercado hay dos tipos de pasivantes. Está los pasivantes que pasivan por alcalinidad, es decir, lo que mantienen alrededor de las armaduras es un pH muy básico, son cementos muy puros, y lo que mantienen es ese estado pasivo por alcalinidad. Y luego lo que hay son pasivantes también que lo que llevan incorporado son resina epoxi. La resina epoxi es impermeable al agua y al vapor de agua, por lo tanto un entorno de una armadura en el que no puede pasar ni agua ni CO2 tampoco debería volver a oxidarse. Entonces son un poco los dos tipos de pasivantes que os podéis encontrar. Importantísimo el cómo se aplica el pasivante, porque yo me encuentro en muchas obras que limpian la armadura por delante, pasivan, si lo están haciendo bien, sí, están dando el pasivante, pero pasivan solo por delante. Si la armadura está oxidada por delante y por detrás. Y si yo estoy haciendo una capa pasiva, una capa alcalina, en una cara de la armadura y la otra la estoy dejando en un entorno ácido porque haya tenido una carbonatación, al final lo que voy a tener ahí es un potencial eléctrico que voy a tener una corrosión mucho más rápida del armado. Incluso si no hubiera pasivado, a lo mejor hubiera sido hasta casi mejor. Entonces, cuidado a la hora de puesta en obra, el que puedan pasivar por delante y por detrás de las armaduras. Lo que decíamos, las principales causas de corrosión de una armadura normalmente suele ser o un ataque por cloruros o una carbonatación. La carbonatación al final lo que hace es bajada de pH, con lo cual ese entorno del acero se vuelve ácido y al volverse ácido el metal se corroe, y los cloruros pues al final lo que nos provocan son esas picaduras en las que hay situaciones en las que llega a literalmente partir la armadura, o sea, rompernos la entera. Entonces es importante, antes de hacer la reparación, saber si nos estamos enfrentando a una corrosión por carbonatación, una corrosión por cloruros. Lo del pasivado y el no pasivado normalmente lo cuento porque hay empresas del sector, y me imagino que conoceréis algunas, que recomiendan no pasivar, utilizar morteros con inhibidores de corrosión. Los inhibidores de corrosión son unas partículas pequeñitas que llevan los morteros incorporados, que en el momento que se acercan a la armadura o tocan la armadura cambian la polaridad y hace que ese entorno de la armadura esté protegido. ¿Pero qué ocurre? Nosotros tenemos morteros con inhibidores de corrosión, funcionan muy bien, pero ¿cómo podéis tener la certeza que un mortero con un árido del tamaño de un garbancillo vais a ser capaces de llegar a la cresta y al valle de la armadura para que el inhibidor pueda llegar a tocar la armadura? Aquí tenéis un ensayo que hicimos en el que se coloca una barra de acero pasivada, una barra de acero no pasivada y recubierta con un mortero de reparación estructural. Cuando rompemos la probeta se ve perfectamente cómo el mortero no tiene la capacidad de humectar la barra. O sea, tú tienes ahí un anclaje mecánico porque al final tienes corrugas, pero no tienes la capacidad con los morteros de reparación de llegar, a no ser que se esté proyectando por vía húmeda, que la presión al final es muy importante. Al final lo que veis es que los inhibidores de corrosión, cuando yo no he pasivado la armadura, no son capaces de parar una oxidación. Como técnicos, yo si me tuviera que enfrentar a una reparación estructural, el incremento de un pasivante en el coste total de la obra es insignificante, porque es que es
insignificante, y la seguridad que os da el hacer una reparación pasivada es exponencial con respecto a no hacerla. Entonces, bueno, simplemente como apunte. Después, otro paso importante a la hora de hacer la reparación estructural es humectar el soporte con agua. ¿Por qué? Porque decíamos que estos morteros de reparación estructural llevan muy poquita agua. Ya os digo, normalmente rondan en torno a los 3, 3,2, 3,6 litros de agua, no mucho más, por saco de 25 kilos. ¿Qué ocurre? Si el operario, cuando pone el mortero en la reparación, trabaja sobre un hormigón seco, el hormigón va a hacer de esponja y lo que va a hacer es robar el poquito agua que tiene mi mortero. Y lo que va a hacer es deshidratármelo. Y al final yo voy a tener cemento y no voy a tener la suficiente agua para poder hidratar mi cemento. Por lo tanto, es muy fácil que se me craquee, que se me fisure, que me aparezcan patologías o lesiones que vengan derivadas por no humectar el soporte previamente hasta la saturación. Entonces, que no esté encharcado, pero sí que esté saturado el poro para que el agua que lleva el mortero lo que haga sea hidratar el cemento. Después colocaríamos puente de unión. El puente de unión es el mismo producto que el pasivante. El pasivante ya te hace de puente de unión de por sí, pero daríamos una segunda capa para verificar la unión entre la zona que yo tengo que reparar y la que no. Esto también lo marca un poco el sentido común. Si yo tengo que hacer una reparación, pues como la que estáis viendo en la imagen, al final ahí tengo como una especie de encofrado perdido y es muy difícil que ese mortero se caiga de ahí. Pero si yo estoy haciendo una reparación en una cornisa, en un voladizo, en un techo, en una viga y le voy a meter 8 centímetros de mortero, pues hombre, el poner puente de unión no excede tampoco y te asegura que eso al final el operario, aunque no presione bien con la llana, por lo menos tenga una unión más química, ¿eh? Entonces el puente de unión también es recomendable el aplicarlo. Después de prehumedecer y poner el puente de unión y poner el pasivado, pues lo que vamos a hacer ya es colocar la capa de mortero. La capa de morteros tendrá que ser un mortero estructural de acuerdo a la zona que yo estoy reparando, para rellenar todos los huecos y para rellenar por detrás, que tenga la suficiente tixotropía, pero también la suficiente fluidez como para poder rellenar todos esos huecos. Hay veces que hay que aplicarlo en 2 capas, porque es necesario la primera para tapar las armaduras y la segunda ya para coger el volumen. Estos morteros, que se pueden aplicar de forma manual habitualmente, cuando son situaciones muy grandes o son obras de una entidad ya un poco importante, normalmente se pueden proyectar por vía seca o por vía húmeda, y esto, la presión que te da la proyección del mortero hace que quede mucho mejor adherido, pero no en todas las situaciones es habitual el proyectar. Normalmente estos morteros suelen llevar bastante humo de sílice para que sean tan compactos y para que sean tan resistentes mecánicamente, y suelen ser de un color bastante diferente al hormigón que tenemos de la estructura. Por lo tanto, se nos va a notar siempre un parche. Es muy habitual reparar una estructura de hormigón y que se vea el parche de mortero de otro color gris. Si yo le quiero aportar estética y quiero regularizar todo, normalmente aplicaré un mortero de reparación estructural también, pero en capa fina, que lo daré a modo de enfoscado sobre la superficie para igualar toda la zona. No se nos debe olvidar tampoco el curado. Cuando yo estoy trabajando en exteriores o en zonas muy expuestas, si yo estoy haciendo una solera de hormigón, sí todos tenemos en la mente que hay que curarla, porque si no se fisura. Pero muchas veces cuando reparamos estructuras de hormigón no somos tan conscientes que a lo mejor un pequeño parche también haya que protegerlo, sobre todo si estamos en días en los que hay mucho viento, como hoy, o mucho sol. ¿Por qué? Porque igual que yo en pleno verano, perdonadme también el símil, tiendo unas sábanas y en 5 minutos están secas, y en invierno aquello le cuesta perder la humedad, a un mortero le pasa lo mismo. Un mortero en exterior, si hace mucho calor o mucho viento, en 5 minutos superficialmente se me ha deshidratado. Por lo tanto, me aparecerán fisuras. Hay que proteger la zona, mantenerlos húmedos o prevenir de alguna forma, mediante arpilleras o productos de curado o plásticos, el mantener la zona
mientras está curando el mortero. ¿Qué morteros puedo yo utilizar para hacer una reparación estructural? Pues no podemos utilizar cualquier mortero. ¿Por qué? Porque la norma también me dice no solo cómo tengo que hacer la diagnosis, sino qué morteros tengo que utilizar para hacer una reparación estructural. ¿Qué morteros son? Pues sabéis que la norma lo que me marca son dos tipos de morteros que los denomina independientemente de la casa comercial, R3 o R4, y nos da una serie de parámetros o una batería de ensayos de cada uno de ellos en los que nos recomienda el uso de uno u otro. Normalmente en lo que más se diferencian es en resistencias a compresión, adhesión y retracción. Son un poco los módulos de elasticidad. Al final, si yo tengo una estructura que no es muy resistente, tampoco tiene sentido matar moscas a cañonazos y meter en una estructura que ya está débil de por sí un mortero R4, pues a lo mejor me voy a un R3. También os digo que la norma, que me imagino que la conocéis y que la tenéis en mente, este año 2018 cambia. Se hizo una consulta sobre el tema de la reparación estructural y lo que va a salir en este año, sale probablemente después del verano, es el nuevo Código Estructural de Reparación. Por lo tanto, estaros atentos porque probablemente después del verano se lance el nuevo Código Estructural. Por lo tanto, un poco como repaso de las fases de la reparación con este tipo de morteros R3 o R4. Os decía lo del Código Estructural porque, si no me han informado mal, los morteros R3 probablemente desaparecen. Entonces nos quedaremos todas las empresas de productos químicos probablemente con morteros R4 o los R3 los enfocarán a otro tipo de reparaciones. Pero según he oído, va a ir todo enfocado a reparaciones estructurales con morteros R4. Bien, como resumen de la reparación estructural, lo que decíamos, aquí faltarían dos fases que para mí son primordiales: saneado, limpieza, el buen mezclado de los materiales y la correcta aplicación, y pasivación, puente de adherencia, mortero de reparación, mortero de regularización y sistema de protección, que luego en la segunda parte de la jornada veremos sistemas de protección. Esto sería una forma de reparar una estructura de forma correcta. ¿Qué ocurre? Que si me preguntáis, oye Julia, ¿no nos vas a decir ningún producto de Sika para una reparación estructural? Pues no. No os lo voy a decir, porque sabéis el catálogo que tiene Sika. Sika tiene un catálogo de a lo mejor 40 morteros en gama y no podemos diagnosticar en un curso un mortero de reparación estructural cuando no sé qué tipo de estructura hay que reparar. Sí deciros que nuestros morteros de reparación estructural se llaman Sika Monotop, hay muchísimos, para espesores finos, para espesores gruesos, con cemento sulforresistente, sin cemento sulforresistente, para aplicar por vertido, para aplicar en techos, para... Entonces, yo lo que os aconsejo es que si tenéis en algún momento la necesidad de que os aconsejemos morteros de reparación, pues nos llamáis por teléfono, que tenéis en la documentación nuestros números de teléfono y la tarjeta de Juan, que es nuestro delegado comercial aquí en Barcelona, y en un momento le explicáis la reparación y él ya os asesora el mortero más adecuado, porque generalizar, no me gusta generalizar. ¿Vale? Bueno, pues estas serían situaciones de reparación estructural que ya os digo, en las que, bueno, pues a mí ahí me parece que faltan fases. ¿Qué ocurre? Que hay veces que, como decíamos, una reconstrucción estructural, por un lado, lleva a la reparación, pero muchas veces también lleva al refuerzo de la estructura. Y esto es un daño muy habitual, aunque no nos parezca. Hace unos años, cuando teníamos el boom de la construcción, esto, bueno, Sika se frotaba las manos con los fontaneros, era nuestra mejor cliente, los fontaneros. ¿Por qué? Porque los fontaneros al final, desde que descubrieron ese taladro de broca de diamante, que ya no hace falta bajar abajo y ver dónde tienes la estructura, sino que desde arriba, capa de compresión, yo taladro aquí, cerquita de la esquina, que es donde me viene bien poner la bajante, pues nada, armaduras, vigas, viguetas y todo por delante, para meter la bajante allí cerquita de los nudos, que es donde mejor me viene. Bueno,
En estos casos es muy habitual el tener que hacer un refuerzo estructural, como, bueno, pues veis, hay una fotografía en la que se ha encargado directamente el armado. ¿Cómo hacemos los refuerzos estructurales? A ver, sabéis que hay diferentes formas, la norma también nos habla de diferentes formas de poder hacer un refuerzo estructural. Sabéis que podemos hacer recrecidos, podemos hacer empresillados, podemos hacer vigas metálicas, o sea, hay diferentes formas de poder hacer un refuerzo estructural. Nosotros con lo que trabajamos, aparte de los morteros o los hormigones para hacer los recrecidos o las resinas para poder hacer los empresillados, normalmente ya trabajamos desde hace muchos años con la fibra de carbono. ¿Qué es la fibra de carbono o los composites de fibra de carbono? Pues los composites de fibra de carbono no es nada más que unas fibras que o bien vienen en platabandas o bien vienen en forma de tejido, en forma de tela, que las veréis ahora, de fibra de carbono. Para que os hagáis una idea, esto sería el diámetro de, o sea, la superficie de un cabello humano, y esto sería la de una fibra de carbono. Es del orden de 8 veces más fino. Lo que tiene la fibra de carbono es que tiene una resistencia a tracción brutal. Para romper a tracción una fibra de carbono, no sé, sería complicado, ¿vale? Estamos hablando del orden de 8 veces más que un acero. Pero, claro, la fibra de carbono hay que embeberla en algo, hay que pegarla de alguna forma, hay que colocarla en obra de alguna forma, y para ello lo que se utilizan son unas matrices de resina epoxi. Tanto si va en platabanda como si va en tejido, la matriz que amalgama esas fibras es resina epoxi, y la resina epoxi pues es más débil que la fibra de carbono. Entonces normalmente cuando falla una fibra suele ser por la resina, es muy muy raro ver romper una fibra por la propia fibra. Para que os hagáis una idea, una platabanda, que estamos hablando de 1,2 milímetros de espesor, lo que suele tener una platabanda de fibra de carbono, esta es la platabanda. Si la rompiéramos, lo que sale es este manojo, este matriz de pelitos, que serían estos de aquí. Y para que os hagáis una idea, en una platabanda de 5 centímetros por 1,2 milímetros de espesor, lo que caben es 1,2 millones de fibras, colocadas de forma paralela. O sea, es al final... bueno, pues un composite prácticamente todo de fibra de carbono, pero bueno, para poder unirlo, lo que lleva es, en esos huequecitos que veis por ahí, la resina epoxi. Bien, ¿cómo funciona una fibra de carbono? La fibra de carbono normalmente nos va a ayudar a reforzar en 3 tipos de situaciones. Normalmente, cuando la colocamos por la cara traccionada, lo que nos actúa es como una armadura externa. Lo que al final es mejorar la resistencia de la zona flexionada, de la zona traccionada, perdón. Estas serían las platabandas. Si veis las platabandas, la gran ventaja que tienen es que se manejan de forma súper fácil, porque es un material que no pesa, con lo cual tampoco le estamos aportando peso a la estructura. Es muy fácil de manejar, veis que es maleable, es flexible, viene en rollos, la longitud es ilimitada. O sea, yo podría reforzar una estructura con unas luces de 50 metros, de 100 metros, porque viene en rollo y simplemente se corta con tijeras. La ejecución es muy muy rápida. Otra de las grandes ventajas es que la fibra de carbono es un material inerte, el carbono es inerte, no se corroe, por lo tanto si estoy en estructuras marítimas, por ejemplo, o en zonas costeras, al final yo estoy haciendo un refuerzo con un material que me da la seguridad que no voy a tener que hacer tanto mantenimiento a largo plazo. Y las resistencias, pues que como decíamos, son altísimas. ¿Cómo funciona la fibra de carbono? Pues lo que decíamos, al final lo que yo hago es la coloco por la cara traccionada y me mejora pues esa resistencia a tracción. Aquí veis, a ver, lo que no hace la fibra de carbono es corregir flecha, aunque veis aquí que la viga tiene flecha, no corrige flecha, ¿vale? Simplemente lo que aumenta es la resistencia a tracción. Aquí veis, por ejemplo, esta situación en la que se habían cortado las armaduras en una vigueta y ya estaba toda la instalación de fontanería puesta. Bueno, sí, se podía haber quitado toda la instalación, todos los falsos techos, haber reforzado,
pero bueno, con la fibra de carbono una de las grandes ventajas que tiene es que incluso estando toda la instalación puesta, yo puedo reforzar sin necesidad de modificar ya la estructura. Aquí tenéis una situación similar en lo que se hace es, se refuerzan las vigas paralelas y las viguetas, se transmiten las cargas a los laterales y al final, bueno, pues me he cargado esa vigueta, pero bueno, pues tengo estas dos adyacentes y las laterales reforzadas. Hay otra situación en las que podemos utilizar la fibra de carbono para reforzar, que es cuando nosotros lo que queremos es reforzar a compresión. En este caso, los laminados normalmente no se utilizan, lo que se utiliza es el tejido, y lo que se utiliza es el tejido por confinamiento, a modo allí de faja. Entonces, el tejido, la gran ventaja que tiene es que también es muy maleable, se adapta perfectamente a mi geometría, porque es una tela, lo vais a ver ahora, y lo puedo utilizar para refuerzo en pilares, como decíamos, por confinamiento, o cuando tengo cortante, por ejemplo, en vigas, en los extremos de las vigas, también puedo utilizar el tejido para reforzar, como veis, en esta zona de aquí, la cortante. Este es el tejido, viene en rollos, lo hay con más gramaje y con menos gramaje, pero claro, aquí el tema es que la matriz de resina epoxi hay que hacerla en obra, porque el tejido viene tal cual, como si fuera una tela, en rollo, y lo que se hace es, se amalgama en la propia obra con la resina epoxi y se va envolviendo el pilar. Creo que tenía por aquí un vídeo. Bueno, ahora, es que tengo un vídeo, pero no sé en qué punto de la diapositiva está. Lo que decíamos, la instalación de este tipo de refuerzos, que puede ser combinada también, porque yo puedo tener una viga en la que necesite mejorar la zona traccionada y además mejorar la cortante. Entonces, para la zona de flexión lo que haría sería colocar el laminado adherido con la resina epoxi, y en la zona de cortante lo que haría sería colocar el tejido, con lo cual tendría la viga totalmente reforzada con los dos sistemas de refuerzo. Al final, un poco a modo de simplificación, para que tengáis una idea en la cabeza, cuando yo utilizo laminados lo que hago es incrementar el acero de la propia estructura, y cuando yo utilizo el tejido lo que hago es aumentar estribos. Vamos a ver si tengo por aquí. Muchas veces el miedo que nos da el refuerzo con fibra de carbono, que es novedoso, pero la primera obra que se hizo en España ya tiene 18 años, se hizo en Valencia. Claro, muchas veces nos enfrentamos a que no sabemos muy bien calcular con la fibra de carbono. Nosotros dentro de nuestra web lo que tenemos es un programa de cálculo. Esa es nuestra página web, ¿vale? Lo tenéis aquí, en el centro de descarga hay un programa de cálculo que se llama programa Carbodur. Es un programa para profesionales y para técnicos calculistas, en el que, a diferencia de hojas Excel o cualquier herramienta de cálculo, este software lo que te da es rendimiento para todo tipo de situaciones, en el que tengáis que calcular bajo diferentes normas, o en el que tengáis que calcular estructuras un poco más complejas. El software es muy sencillo de utilizar, es introducir los datos de partida para el cálculo de una forma secuencial, y en el momento que tengáis introducidos todos los datos que os pide el programa os va a dejar ir avanzando. Si os falta algún dato, el programa va a parar y va a decir tienes que meter este dato que te falta para poder seguir con el cálculo. Además, es muy visual, el programa lo que incluye es muchísimos gráficos, como veis aquí, que se van generando dinámicamente, por lo que también vais entendiendo, aparte de numéricamente, visualmente lo que estáis haciendo mediante el refuerzo que estáis calculando. Y además lo que es el programa incluye una guía, ¿vale? Que son 50 páginas, pero bueno, es más o menos sencilla de utilizar, y que podéis utilizarla cuando tengáis algún tipo de duda. También es verdad que nos podéis llamar por teléfono en cualquier momento si tenéis duda en la utilización del software, que os lo podéis descargar de forma gratuita. Y aquí sí deciros que si a alguno le interesa el mundo del cálculo y el mundo del refuerzo estructural,
quiero aprovechar el momento para deciros que este jueves aquí en Barcelona, en el showroom que tiene Trespa Ibérica, si a alguno le interesa, luego al final de la charla me preguntáis, va a haber un monográfico de 2 horas de cálculo con refuerzo, con el programa de cálculo, ¿vale? Va a venir el Product Engineer especialista en el software de cálculo y es un curso que está enfocado para técnicos. El aforo no es muy grande porque se os recomienda también, si queréis venir con vuestros ordenadores, con el software descargado para hacer prácticas, pero si a alguno le interesa, que sepáis que este jueves va a haber un monográfico y a lo mejor puede ser una buena oportunidad para que podáis entrar más en profundidad. Entonces, si a alguno le interesa, pues me pregunta al final del curso. Mirad, aquí lo que vais a ver, esto es un vídeo muy básico, está hecho en nuestra escuela por unos monitores. Lo que vais a ver es cómo funciona la fibra de carbono. En este caso es una fibra de carbono que se utiliza para refuerzo de estructuras frente a terremotos. Por ejemplo, esa malla, esto es una plancha de fibrocemento normal y corriente, y se ha reforzado con esta malla de fibra de carbono frente a sismos, y veis cómo va cargando y cargando y cargando y cargando, y esa plancha, incluso estando apoyada, no rompe. Veis que el fibrocemento está partido, pero incluso con los movimientos, cómo se mantiene todo. Si os interesa el mundo del refuerzo estructural, es un mundo apasionante, pero ya os digo que es muy difícil poder en 2 horas poder hablar de todo. Tenemos el refuerzo estructural también frente a sismos o frente a caídas por movimientos, estructuras que se mueven. Aquí tenéis los números de teléfono y el correo de nuestro departamento técnico. Ya os digo, en esta íbamos a hablar más de generalidades, pero si os interesa es un mundo muy, muy chulo. Me voy a salir de la presentación porque veo que me faltan 2 vídeos por enseñaros. Esto es una plancha de fibrocemento normal y corriente de 1,8 milímetros y la vamos a cargar con mortero, simplemente para que veáis hasta qué punto puede llegar una fibra de carbono de una forma muy visual, O sea, no es en el momento que lo cargas con 50 kilos, pues la plancha de fibrocemento se parte. Lo que vamos a hacer ahora es la plancha de fibrocemento reforzada. En este caso hay 2 planchas, ¿vale? Van reforzadas en el medio con la fibra de carbono, 3, perdón, reforzadas con fibra de carbono en medio, y bueno, pues también un poco se va cargando para que veáis como un mismo material, ¿vale?, incrementa exponencialmente la carga. No, perdón. Estas son 3 planchas de fibrocemento, 3 planchas de fibrocemento sin reforzar, ¿vale? 3 planchas. Es que como tengo 3 vídeos, son 3 planchas unidas con un adhesivo de resina epoxi. Y esta es las 3 planchas, que veis ahí debajo ya los laminados, reforzadas con la fibra de carbono. Perdonad. Bueno, y aquí ya por seguridad había casi que parar, porque esto no nos vio el de seguridad de SICA, ¿vale? Pero veis cómo exponencialmente llega un momento que la plancha parte, pero veis que lo que hace es que se despega el adhesivo epoxi del fibrocemento, el laminado no llega a romperse. O sea, siempre el fallo acabamos teniéndolo por adhesión, nunca por resistencia. Es una prueba muy básica, pero es una prueba, yo creo que es bastante visual, cómo la fibra de carbono al final llega a mejorar las prestaciones de una estructura.
bueno, son vídeos un poco básicos. Ya os digo que si os interesa, el jueves tenemos el monográfico de cálculo. Uy, le he cerrado. Bueno, eso en cuanto a la estructura. Al final decíamos, podemos tener que presentarnos frente a una reparación únicamente de la estructura, una reparación que conlleve un refuerzo estructural en el que podemos optar por la fibra de carbono, pero luego hay, para mí, la gran envolvente del edificio, que es la que más expuesta está y la que más degradación sufre a lo largo de la vida útil de un edificio, que es la fachada. Al final la fachada, si vemos cómo han evolucionado las fachadas a lo largo de la historia, pues de la fachada tradicional, masiva, de muro de carga, que se construía poco a poco, que iba asentando, que iba cogiendo su sitio y que iba transmitiendo las cargas de una forma paulatina, hemos pasado con la invención del hormigón armado simplemente a unas hojas de cerramiento de forma multicapa, pero que al final no tienen una función estructural, simplemente es un cerramiento, pero básicamente hemos pasado de esto, que nos daba poco problema, a esto, que nos da mucho problema. Entonces, claro, esto quizá es llevado al extremo, ¿no? Pero sí es verdad que es normal tener lesiones en cerramientos de este tipo, porque al final son estructuras muy esbeltas, muy expuestas, y que sufren un montón de lesiones. Si vemos en tantos por ciento los porcentajes que afectan a las fachadas, esto es un estudio que se sacó hace aproximadamente 6 años en Madrid, el 23% de los problemas de las fachadas era desprendimientos, un tanto por ciento muy elevado suciedades, fisuraciones y grietas y humedades. Luego, erosiones, corrosiones, eflorescencias era más residual. Y veíamos el porcentaje de las causas indirectas que provocaban estos daños y el 40% estaba en errores de proyecto. El 35% en errores de ejecución y luego más residual en materiales y falta de mantenimiento. Por lo tanto, aunque el Código Técnico define periodicidad para mantenimiento, pocas edificaciones al final van haciendo un mantenimiento de la fachada. La fachada por un lado y los acabados por otro, al final son los sistemas constructivos que se ven más expuestos y que pueden sufrir tanto daños físicos como daños químicos como mecánicos. Si lo vemos más en detalle, procesos físicos, ¿quién no hemos visto fachadas con problemas de humedades, con suciedades, con erosiones? Ya os digo, estos daños, que son muy habituales, no los vamos a ver hoy. Igualmente os invito a que, si os interesa el tema, podamos estar las 2 horas hablando únicamente de cómo reparar o cómo atacar este tipo de situaciones. Procesos químicos en los que podamos tener eflorescencias, oxidación, carbonatación, bueno, pues, incluso crecimiento de plantas. Procesos mecánicos por asentamientos, por movimientos, fisuración de aplacados, desprendimientos. Al final la fachada está muy expuesta. Si tenemos claro lo que acabamos de ver hasta ahora, es ¿qué le tenemos que pedir a la estructura? Que es lo que acabamos de ver, cómo se repara una estructura de hormigón. A la estructura lo que le debemos de pedir es rigidez, ¿no? Que sea lo que mantenga el edificio en pie, que transmita las cargas, ¿vale? Pero cuando nos vamos al envoltorio, cuando nos vamos a la fachada, a la envolvente, ¿qué debemos de pedirnos? Si hacemos este símil, y me perdonáis otra vez que utilice un poco el cuerpo humano, al final, ¿cómo es nuestro cuerpo? Pues lo que nos mantiene en pie son nuestros huesos, es nuestro esqueleto. Los huesos son duros, son rígidos. Pero ¿cómo es nuestra envolvente? Nuestra envolvente es elástica, es flexible, que es la que hace que podamos adaptarnos al medio. En un edificio pasa igual. Yo me he encontrado, y me imagino que vosotros en algunas situaciones también, ir a obras en las que están colocando unos morteros en fachada, de decir, ¿pero dónde vas? Que se va a fisurar, sí o sí, porque sí, es un mortero muy bueno, pero es un mortero que es muy bueno no para eso, es un mortero muy bueno para una reparación estructural. En una fachada se va a fisurar.
Entonces, la envolvente normalmente le tenemos que pedir materiales que sean más flexibles, más adaptables. Bien, si vemos los procesos de reparación en fachada, decíamos, la norma también nos va guiando. La norma nos dice, cuidado, tenéis una parte estructural de reparación, pero es que dentro de un edificio hay una parte de reparación que es no estructural. Y es todo lo que no afecta a la estructura, como puedan ser balcones, frentes de forjado, peldaños de escalderas, barandillas, cerramientos, petos, etc. Y la norma nos dice, muy bien, pues para todo esto, olvídate de los morteros R3 y R4 y lo que tienes que utilizar son morteros de reparación R1 y R2, que como veis lo que tienen son resistencias mucho más bajitas, y son morteros más adaptables, más maleables. Si vemos una reparación en fachada, si esta misma reparación la hubiéramos hecho con un mortero para reparar este tipo de situaciones, bueno, pues esta fachada estaría completamente fisurada. Estos morteros que veis y que estamos tan acostumbrados a utilizarlos para hacer enfoscado de fachadas o para hacer revestimientos de fachada, son morteros que normalmente llamamos R1 y a los cuales les solemos pedir dos cosas. Uno, que sean morteros que dejen un buen acabado para luego pintar, y dos, morteros que fragüen especialmente rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo los andamios puestos y lo que cuesta dinero no es el mortero, lo que cuesta dinero es el andamio. Bien, no pasa nada, hay morteros de reparación para exteriores que son de fraguado rápido para luego poder pintar encima de forma rápida, pero vamos a ver que tenemos que tener una precaución con este tipo de morteros. Igualmente, hay morteros mixtos, morteros que lo que llevan es cemento y cal, que para mí son los que mejor funcionan en fachada, porque la cal lo que le aporta a los morteros es plasticidad, es transpirabilidad, es baja tendencia a la fisuración, etcétera. O sea, para mí los mejores morteros para las fachadas son morteros que combinan cemento, que aporta resistencias mecánicas e hidráulicas, pero morteros que lleven cal y normalmente ya llevan el color incorporado, que son estos que veis en las imágenes, o bien los que luego hay que pintar encima, ¿verdad? Las capas a poner, independientemente de que sea un mortero de cemento o sea un mortero mixto, normalmente partimos de un jarreado. El jarreado es una capa que damos previamente con el mismo producto de forma un poco vasta para generar anclaje mecánico, ya que vamos a hacer superficies muy muy grandes. Igualmente habría que humedecer, sanear, lo mismo que veíamos en la reparación. Sobre esta capa de jarreado daríamos el mortero de regularización, el que hayamos elegido para nuestra obra, y normalmente luego llevamos la protección. Bien, ¿os ha pasado esto alguna vez en alguna fachada? Yo creo que habitualmente sí, ¿no? ¿Os ha pasado esto? Habitualmente, yo voy por la calle, son fotos hechas por la calle, normalmente sí que ocurre. Mirad, decíamos que los morteros son productos que llevan cemento y los cementos llevan álcalis. Álcalis que están libres durante las primeras 48 horas. Cuando yo pinto un mortero con una pintura plástica, o sea, yo lo que quiero es un mortero que frague muy rápido porque yo quiero poner el andamio, colocar el mortero y pintar, y todo en 2 horas. Muy bien, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Pero si yo hago eso, es muy habitual que me ocurra esto. Esto se llama saponificación y es un proceso químico que le ocurre a las pinturas plásticas cuando pinto un mortero de cemento, un mortero que lleve cemento Portland, en menos de 48 horas. Es decir, el mortero puede estar duro, durísimo, y puede estar seco, puede estar duro y seco, pero no deja de tener álcalis, y los álcalis con la pintura plástica me provocan esta lesión. Entonces, cuidado, si yo voy a utilizar un mortero de cemento Portland, o tengo que esperar al menos 48 horas para pintarlo con una pintura plástica, o me tengo que ir a una alternativa que es pintarlo con pinturas de silicato. ¿Qué ocurre? ¿Por qué han llegado hasta nuestros días pinturas que tienen más de 4.000 años sin ningún tipo de mantenimiento? Y a mí ahora mismo me decís, Julia, ¿me das una garantía de 4.000 años de tu pintura? Y yo digo, hombre, 4.000 años ven a buscarme. Pero no. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que se utilizaban eran pinturas minerales, pinturas de silicato sódico. Han ido evolucionando, lógicamente no tenemos los plazos para trabajar
como los romanos o como los egipcios, pero sí que es verdad que lo que han evolucionado son los silicatos sódicos, y hoy en día lo que tenemos en el mercado son pinturas de emulsión de silicato, que lo que tienen es menos de un 5% de materia orgánica. Las pinturas plásticas al final es todo materia orgánica, que es la que produce la saponificación. Entonces, si yo quiero pintar una fachada en menos de 24 horas, o en 2 horas porque el mortero está duro y seco, lo puedo pintar, pero tiene que ser con una emulsión de silicato, para que no ocurra. Si voy a pintar con una pintura plástica, tendría que esperar al menos 48 horas para no tener el problema. Ya os digo, aunque el mortero esté endurecido y seco. Otra cosa muy habitual que suele ocurrir en fachada, decíamos, casi un 22% de las patologías de fachada son los ensuciamientos. Este tipo de situaciones, yo recuerdo, mi familia es de Bilbao y yo recuerdo de pequeña cuando iba a Bilbao que Bilbao era una ciudad gris, y era verdad, pero no era por el clima. O sea, porque hoy en día el clima, aunque haya cambio climático, sigue siendo el mismo. Y hoy en día vas a Bilbao y Bilbao es una ciudad, pues que no es gris. ¿Y por qué antes era gris y ahora no? Pues porque estaba Altos Hornos. Y Altos Hornos ensuciaba muchísimo la ciudad. Entonces todas las fachadas eran grises, pero eran grises de contaminación. Esto es un proceso muy habitual, no es un proceso que patológicamente nos genere un daño estructural, pero sí que es verdad que nos afea el edificio, el mantenimiento y la ciudad. Entonces, los ensuciamientos por depósito, sobre todo cuando llueve y tenemos un lavado superficial, que al final acaban saliendo chorretones, bueno, pues es un daño en la fachada que podemos evitar, Asociado a ese daño, hay otro que tampoco es estructural y que daña y afea mucho las fachadas, que son las eflorescencias, ¿verdad? Las eflorescencias, que no son nada más que esas sales arrastradas a través de materiales porosos, pues a través del mortero o a través del ladrillo, que se deposita en la superficie del ladrillo y nos forma esas manchas de sal que son tan fastidiadas y tan difíciles de quitar, que se pueden quitar también. Entonces, esas eflorescencias y las manchas por ensuciamiento tienen una solución muy sencilla utilizando hidrofugantes. Los hidrofugantes no es nada más que un material transparente que nosotros aplicamos en fachada y que permite totalmente la transpiración del soporte, con lo cual no tengo problemas de condensación en fachada, y lo que hace es un efecto paraguas, haciendo que la gota de agua, cuando llega a la fachada o la contaminación, no se puede quedar apoyada, porque lo que ha hecho ha sido cambiar la tensión superficial de la fachada, y al final esa mancha no se puede quedar en la superficie, o esa fluorescencia no se puede quedar en la superficie. Lo que hace es, pues como este efecto que tenéis aquí, un poco paraguas, reduce que puedan entrar las contaminaciones o los cloruros, incluso. Pensar que hay hidrofugantes que sirven para proteger estructuras de hormigón. Hay ensayos con hidrofugantes en plataformas petrolíferas en el mar, en el que se ha visto la mejora del ataque por cloruros incluso en entornos de 25 años. Simplemente y son estructuras que al final están sumergidas, utilizando hidrofugantes. A ver, no son los hidrofugantes de edificación, ¿vale? No son los del ladrillo cara a vista, pero los hidrofugantes al final reducen la corrosión de armaduras, protegen la estructura de hormigón, mejoran los daños en fachada por ciclos de hielo-deshielo, porque al final el agua no se puede quedar apoyada en el poro, y en los procesos de congelación no tenemos esas tensiones. Al final es un producto que no se nota que está aplicado y que mejora muchísimo cualquier estructura porosa. Hace este efecto perlado, como veis ahí, no se nota que está aplicado, y cuando llueve además nos ayuda a lavar la fachada. Como os decía, hidrofugantes en el mercado, hay muchos tipos de hidrofugantes. Hay hidrofugantes para hormigón, hay hidrofugantes para ladrillo, hay hidrofugantes para piedra natural. No todos son los mismos, porque la materia prima con la que están hechos no son siloxanos, siliconatos y silanos. Normalmente van diluidos en agua o diluidos en disolvente.
El más habitual, el que nos vamos a encontrar para edificación, normalmente es el de silano, perdón, el de siloxano, que normalmente nos vale para hormigón, para ladrillo, piedra artificial, tejas. Según vamos avanzando, ¿vale? Este ya es el que os decía yo de las plataformas petrolíferas, que son los siloxanos. Entonces, no hace falta gastarnos un dineral en un hidrofugante para protección de estructuras marítimas para colocar en una fachada. Podemos adecuarnos al uso que tenemos. No es lo mismo un edificio en primera línea de mar, por ejemplo, que un edificio pues en una zona que en Albacete, por ejemplo, que llueve 2 veces al año, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, adecuaremos también el tipo de hidrofugante a la obra. Referencias de obra, pues tenéis referencias de obra desde edificio protegido, ya que no se nota que está aplicado y es un producto que no deja brillos y no deja ningún tipo de capa, edificación nueva, ya os digo, urbanizaciones o obra protegida, o sea, no hay problema. ¿Qué ocurre? Que si seguimos con la envolvente del edificio, decíamos, bueno, una cosa son los procesos patológicos de pues tener que reparar o tener que enfoscar una fachada para volver a pintarla, o tener que eliminar esas eflorescencias o esos ensuciamientos, pero ¿qué ocurre? Que la fachada, y más hoy en día, si tenemos que hacer una actuación en ella, lo normal es que aprovechemos esa actuación para mejorar la eficiencia energética del edificio, ya que tenemos los andamios puestos. Como norma general, si vemos el comportamiento de las ciudades, si vemos el comportamiento de las fachadas de los edificios, esta foto es una foto de la calle Alcalá en Madrid, y esta foto salió en el telediario hace un par de años y decía, el titular era "Madrid es naranja". Ese era el titular. Era una fotografía termográfica en Navidades, ¿vale? En pleno invierno, en el que se veía perfectamente que nosotros no calefactamos los edificios, calefactamos la calle, ¿no? Porque nuestras fachadas están muy mal acondicionadas. Entonces, al final, ¿de qué nos sirve tener calefacciones muy potentes si al final se nos escapa toda por la fachada y por las ventanas? Al final es como estar abriendo la ventana y tirar billetes. ¿Para qué voy a poner la calefacción si tengo esta fachada, ¿no? ¿Por qué tenemos que aislar? Fundamentalmente hay 3 razones básicas. Unas son las razones legislativas, otras son las razones de habitabilidad y confort y por último las socioambientales y económicas. Ya que estoy tratando la fachada y hoy en día con el Código Técnico y con los reales decretos de tema energético, bueno, pues vamos a ver también actuaciones de aislamiento térmico en fachada. En principio, por razones legislativas, tenemos las directivas europeas, tenemos el Código Técnico y tenemos los 2 reales decretos que nos obligan a hacer aislamientos en fachadas. El hito que se puso, yo empecé dando charlas de aislamiento térmico hace pues 9 o 10 años ya. Y me acuerdo que cuando yo empezaba con las charlas de aislamiento térmico, la gente me decía, pues, aislamiento térmico. Y cuando salió el Real Decreto 235, decían el año 2020. Y la gente me decía, 2020, bueno, pues ya estamos. Ya estamos porque el Real Decreto 235 hacía como referencia el 31 de diciembre del año 2020 que todos los edificios de nueva construcción tuvieran un consumo de energía casi nulo y 2 años los edificios públicos. Por lo tanto, ya estamos en el 2018, ya estamos. Entonces, en este Real Decreto también se establecían los plazos de adaptación y también se establecía el certificado energético para la compra, venta o alquiler de cualquier vivienda en el que se medían los valores de transmitancia. El 56 también ponía como hito el año 2020, pero el 56 lo que decía es que tenemos que lograr un ahorro energético del 20% en energía primaria y esto llevaba como consecuencia que el parque inmobiliario es uno de los parques que más consumen y que más emisiones emite. Por lo tanto, había que establecer también plazos de rehabilitación energética. Bueno, todos tenemos claro las etiquetas energéticas, todos tenemos claro que si me encargaran una etiqueta energética de un edificio,
no sé quizá por aquí, pero por donde yo me muevo prácticamente, sin hacer software de cálculo y sin hacer mucho, nos movemos por aquí, en España. O sea, nos pueden encargar muchas inspecciones energéticas, pero vamos, prácticamente todas nos dan por ahí. ¿Qué ocurre? Que tenemos que mejorar. ¿Cómo mejorar la envolvente? Hoy en día todo el mundo habla de SATE, ¿verdad? Hoy en día el SATE es como si se hubiera inventado, no sé, la panacea. El SATE son las siglas de Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior. El SATE se inventó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania es obligatorio el uso de SATE desde después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día la normativa obliga a duplicar SATE. Estamos hablando de que tienen sistemas SATE de aproximadamente 20 centímetros. Lo que a nosotros en España 4, 6, 8, que ya 8 nos parece como una exageración, en el resto de Europa también es verdad que quizá tienen un clima que ha llevado a llegar antes a esto, ¿no? Pero sí que es verdad que los sistemas de aislamiento térmico por el exterior aportan confort, y eso es algo que tenemos que tener claro. Tú entras en un edificio aislado térmicamente y no tienes el bofetón de calefacción ni la piel seca, lo que tienes es una sensación de confort. El edificio se mantiene durante muchos más años sin condensaciones, humedades, etcétera, etcétera, y además baja la factura eléctrica. Por lo tanto, aislar yo creo que es un concepto que debemos empezar a inculcarnos como prioritario. Los sistemas SATE al final no es nada más que un sistema de aislamiento, que puede ser un poliestireno expandido, puede ser una lana mineral, puede ser materiales ecológicos como espumas de soja. La Universidad de Deusto está aislada con lana de oveja, que tienen un grave problema luego de bichos, también os lo digo. Entonces, a ver, es un sitio oscurito, calentito, y País Vasco es húmedo. Entonces, proliferación de bichitos. Al final, los poliestirenos o las lanas minerales, yo creo que si hacemos un balance de prestaciones técnicas, coste y funcionalidad puesta en obra, son los sistemas más rentables, y por eso yo creo que prácticamente todos los fabricantes estamos hablando de EPS y de lanas minerales. Las adherimos al muro con un mortero, las fijamos mecánicamente con unas fijaciones termoplásticas para no generar puentes térmicos. Colocamos un mortero de los R1, estos que comentábamos anteriormente, armado con una malla de fibra de vidrio antialcalina, y por último damos el sistema decorativo. Al final, si veis una fotografía termográfica de un edificio, por mucho sistema de aislamiento térmico que nosotros pongamos, realmente sí, aquí se ven los frentes de forjado, se ven zonas frías, pero fijaros realmente dónde están los problemas en los edificios. Los problemas no están en los paños ciegos. Sistemas de aislamiento térmico por el exterior, si queréis ayuda con un software de cálculo, en nuestra página web también tenéis en el centro de descargas el programa para el cálculo de sistemas SATE, eligiendo vuestra provincia, y si sois técnicos o simplemente sois pues un vecino que quiere consultar cómo está su edificio, ¿vale? El programa te da dos opciones, una muy sencilla para cualquier usuario y otra para técnicos, en el que ya tengas que meter datos para hacer un cálculo más en detalle. Es un también programa gratuito que lo tenéis en la página web. Bien, esto sería un SATE, y el aspecto con el que acabaría una obra de SATE, pues al final es un mortero acrílico de acabado, como si fuera tipo un monocapa, que se puede colocar en vivienda unifamiliar o se puede colocar en edificación. No afecta a los vecinos, no quita espacio, y te da el acabado pues acrílico, que te da un mortero de acabado. Bien, ¿es el único sistema de aislamiento térmico por el exterior? Pues no, es que yo solo oigo hablar de SATE como si fuera el único sistema de aislamiento térmico por el exterior. La fachada ventilada es un sistema de aislamiento térmico por el exterior. La fachada ventilada al final no es nada más que, partiendo de la hoja de cerramiento, unos rastreles fijados mecánicamente a la fachada, un aislamiento térmico, una cámara de aire ventilada con tiro de chimenea que nos mantiene la temperatura constante y las condiciones higroscópicas del edificio constantes,
y un panel de cerramiento que además nos aporta, bueno, pues una estética diferente a la del sistema SATE. Sí. Muy bien. Yo tengo una pregunta, perdona, con respecto al sistema SATE. Sí, dime. Has dicho que se lleva desde la Segunda Guerra Mundial utilizándose en Alemania, ¿no? Sí. Que se lleva desde la Segunda Guerra Mundial utilizándose en Alemania. Claro, a mí me preocupa la durabilidad de todos estos sistemas que se están poniendo, que estamos poniendo, además nosotros como peritos, ¿no? O sea, por un lado, la durabilidad de este mortero que se está aplicando como capa de acabado, que si se microfisura el aislamiento, si es un EPS, por ejemplo, pues puede sufrir y perder este aislamiento por sí. Y luego también la estabilidad del sistema propio, porque al final confías en unas grapas de plástico, en diferentes sistemas, hay diferentes sistemas, pero si puedes ahondar un poquito más en este tema. Pues es una buena pregunta. Gracias. Igualmente, si os interesa el tema, también podríamos hacer un día únicamente de esto, porque también da para ello. Mira, hay dos cosas. Como peritos o como prescriptores, importantísimo sería que si prescribís un sistema SATE o os enfrentáis a una patología o a una lesión provocada por un SATE, tengáis en cuenta una cosa. Los aislamientos son fundamentales. Si nosotros utilizamos un EPS, hay muchas veces que la propia constructora o el propio operario, en lugar de coger un sistema completo de una empresa, como transportar, entre comillas, corcho blanco es muy caro, pues al final lo que hacen es, bueno, pues cojo aquí el EPS, el mortero de Sika y el acabado de no sé quién, ¿no? Eso es muy habitual. Mira, el EPS, para poder ser instalado como sistema SATE, pensar que en España, aquí me salgo de la charla, ¿vale? Os voy a contar un rollo patatero, pero yo creo que es importante que lo sepáis. Hasta que los sistemas SATE se implantaron en España hace unos años, los fabricantes que había en España de EPS eran fabricantes de cajas de pescado, ¿vale? O sea, de embalaje, de las cajas que protegen los televisores, en el embalaje, etcétera. Fabricar EPS es muy sencillo, no son nada más que comprar unas bolitas de la materia prima de EPS, tú lo metes en una especie de olla a presión, le inyectas un gas, o sea, le inyectas presión por vapor, esas bolitas dentro llevan un gas y expanden, ¿vale? Cuando se abrió el abanico al mundo de la construcción, la mayoría de los fabricantes de EPS vieron, oye, pues una puerta abierta, porque al final eran muchos metros cuadrados lo que te podía dar fabricar EPS para construcción. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchos fabricantes se metieron a fabricar planchas para instalar SATE en fachada. No todos los fabricantes de EPS tienen la maquinaria adecuada para poder fabricar este tipo de planchas, porque nosotros necesitamos estabilidad dimensional. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas planchas o esa olla, si tú como fabricante no tienes la adecuada, el centro, tu núcleo, va a estar muy poco expandido y tus extremos van a estar muy expandidos. Y cuando tú cortes, la estabilidad dimensional de esas planchas no va a ser la misma, la del núcleo, que la de los extremos. Por otro lado, las planchas, para ponerlas en obra, tienen que tener una estabilidad dimensional una vez fabricadas y bien fabricadas, de al menos un mes. Y esto, pues ha habido veces que también se ha saltado. Por lo tanto, yo os diría que os fijéis o que miréis. En cuanto a estabilidad dimensional, si no es todo del mismo fabricante y no tiene DITE, ¿vale? O ET, ¿vale? Que se ha cogido de varios fabricantes, esa plancha ni siquiera tiene que tener marcado CE. Esa plancha lo que tiene que tener es marcado CE SATE, o sea, el sello AENOR SATE. Ni siquiera sello AENOR, porque el sello AENOR todos los fabricantes de poliestireno lo tienen, porque vale para pescado y vale para el televisor, pero no vale como sello AENOR SATE, que es la estabilizada. En cuanto a los revestimientos que me decías, igual que en la reparación estructural, yo te decía, fundamental es cómo se mezclan los productos y cómo se aplican. Si yo ya parto de una plancha que no tiene la estabilidad dimensional, esa plancha se va a mover. En el movimiento, aunque yo tenga un mortero armado con una malla de fibra de vidrio, que la fibra de vidrio cierta resistencia a tracción te da, como la plancha no esté perfectamente colocada, si aquí se me ha quedado una ceja entre la siguiente plancha, yo ahí tengo un puente térmico y además incrementado, porque ahora mismo tengo mucho aislamiento.
Entonces, probablemente ahí yo empiezo a tener en el revestimiento una patología o un abombamiento. Igualmente, o sea, como en todo, la mano de obra es fundamental y el mantenimiento también. Si el sistema SAT está bien instalado, no debería dar problemas, porque al final un mortero acrílico es súper elástico. O sea, si aplicáis un mortero acrílico encima de un plástico y lo despegáis, es que lo dobláis 360 grados y no se fisura. Y la fachada nos ha doblado 360 grados. Entonces, normalmente son problemas en cuanto a mano de obra. Yo tengo, es que este no es mi ordenador, es el del colegio, pero en el mío tengo fotografías, por ejemplo, de lesiones muy habituales en SATE por tema de ejecución y mano de obra con las fotografías. Si os interesa también el tema, ANFAPA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros, en su página web tiene un manual muy interesante de sistemas SATE en el que en las últimas páginas tienen daños por patologías, con fotografías que también podéis echar mano de ello, porque muchas veces nos ayuda a identificar cuál es el problema. Entonces, en estas guías que tiene ANFAPA, además ANFAPA es una asociación neutra, no es que sea ni SICA ni competencia, trabajamos todos con ANFAPA, entonces en ese tipo de guías podéis tener mucha ayuda visual, y si tenéis algún problema pues también nos podéis llamar y cualquier técnico de SICA ir con vosotros, porque hay patologías que son muy de sota, caballo y rey, ¿sabes? Cuando las has visto ya 10 veces ya... No sé si había alguna pregunta más. Sí. ¿Estos morteros son transpirables? Sí. Entonces, a mí me preocupa un poco, ¿habría una posibilidad de condensación intersticial entre al final del aislante y antes del mortero? Cosa que en la ventilada no pasa porque por allí se ventila. ¿Cómo se soluciona eso? A ver, cuando el mortero está adherido, al final no tienes espacio intersticial para que se te provoque una humedad, ¿vale? Porque no, o sea, si está bien instalado, ten en cuenta que el mortero adhiere en el poro, y entonces si el poro está lleno de mortero, en el poro no cabe la humedad, ¿vale? Si está bien instalado. Cuando tenemos los problemas precisamente es cuando las placas no están perfectamente unidas, han quedado cejas, esas cejas las rellenan con mortero, ahí ya sí puedes tener un problema intersticial porque el mortero tiene poro. Entonces, normalmente son fallos por ejecución. En la ventilada, técnicamente la ventilada funciona mejor, ¿vale? Pero también hay que ser coherentes. Normalmente los edificios más pobres energéticamente son los que son más humildes. Los vecinos tienen menos dinero y el SATE es un sistema mucho más económico que una fachada ventilada. Yo lo veo clarísimo que hay que poner ese. Lo único que me da un poco de grima es eso, pero si me dices que no es problema... No, si el sistema está bien instalado nunca vas a tener un problema de humedad. Si está bien instalado. El problema es cuando los operarios, en lugar de... Claro, el problema de todo esto es que muchas veces el que lo instala es que no sabe ni lo que está haciendo. Entonces, claro, cuando no sabes lo que estás haciendo y que eso te puede provocar una lesión posterior brutal, pues no eres consciente. Pero desde los fabricantes poco a poco también estamos instando a que sean los instaladores cada vez lo más profesionales posibles, precisamente para que no ocurra esto. Entonces, en estos sistemas, si están bien instalados, no tiene que haber problemas de humedad. Y entonces, por ejemplo, si cogiéramos todo el sistema de SICA, por decir algo, Sí. ¿SICA vigila que el instalador lo haga bien? A ver, nosotros... ¿Ayuda en eso en obra? A ver, si esto os preocupa, nosotros... a ver, no controlamos obras, porque es que sería inviable. Lo que sí que trabajamos es con empresas a las cuales nosotros formamos en nuestras instalaciones, les hacemos unos cursos, les hacemos unos exámenes, etcétera, etcétera, y normalmente les damos pues o bien una carta de aplicador aprobado, un carnet o un diploma en la que ellos han pasado un curso con nosotros, un curso que normalmente dura varios días, o sea, no es un curso de una horita de te enseño esto. Entonces, si en algún momento os veis en la necesidad de confiar en alguna empresa certificada, vamos a decir, eso podéis llamar aquí a nuestras instalaciones y cualquiera de mis compañeros os diría, mira, pues esta empresa está y está, han pasado los cursos con nosotros y conocen perfectamente. Nosotros
confiamos en ellos porque han pasado los cursos con nosotros, pero claro, no podemos ir a vigilar todas las obras porque entonces no habría paro. Sí. Entonces entiendo que SICA no está vendiendo el conjunto entero, sino solamente los morteros de fuera. No, nosotros vendemos el conjunto entero. El conjunto entero. Has hablado antes de recubrimientos europeos, exteriores, efectivamente muy grandes. Ahí en ese detalle queda muy bonito, pero los que hemos intentado hacer un aislamiento por fuera, sabemos los problemas que hay en las jambas de las ventanas, los problemas que implican a veces sustituir las carpinterías porque son mordidas por los textos. Yo no sé si realmente lo que se hace entonces es disminuir en las jambas y en sitios singulares, por no hablar de encima las cajas de persiana. No sé si se disminuye entonces el grueso del aislamiento o qué se hace, porque ahí no me parece, que, por ejemplo, en esas diapositivas, no me parece que haya un enorme aislamiento ahí. No, en este caso había, por ejemplo, era un aislamiento de 8. A ver, claro, lo ideal en un mundo idílico sería cambiar las carpinterías, ya que estoy tocando fachada y haciendo un aislamiento por el exterior, la situación ideal sería poder tocar también la carpintería precisamente para no tener ese problema en jambas de dinteles. ¿Qué ocurre? Que lo habitual es que no. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, en la fachada el problema no son los paños ciegos, en la fachada el problema son todos los detalles constructivos. En jambas y dinteles nosotros lo que hacemos es intentamos poner la plancha de aislamiento térmico más fina que nos permita la carpintería, la más fina. Y luego los revestimientos, ese mortero de revestimiento que daríamos R1 armado, lo que hacemos es sustituirlo por otro tipo de mortero, que es un mortero que térmicamente funciona mucho mejor, que es un mortero que no lleva arena, es un mortero que lo que lleva es un mortero muy aligerado, que lo que lleva son bolitas de Porexpan y microesferas de vidrio, o sea, lleva cemento, pero la parte sólida, en lugar de ser árido, son estas bolitas de poliestireno y microesferas de vidrio, que tienen una conductividad térmica muchísimo más baja que un mortero cementoso. Entonces intento poner la plancha más finita y todos los remates de zonas singulares, en lugar de hacerlo con el mortero tradicional o los morteros que irían aquí debajo, ¿vale? Ese mortero armado que al final le pongo 4 milímetros, lo que hago es trabajarlo con esta especie de mortero aislante. Es un mortero aislante. Y veo por otra parte que hay, en esas ventanas hay algo así como un telar, es decir, como una estructura de jambas y dinteles separada. Parece que salga fuera de la fachada, no sé si es así. Sí, pero bueno, esto era una vivienda unifamiliar, entonces aquí se pudo hacer cualquier cosa. Mira, por ejemplo, en esta de aquí, esto fue una obra que al final es lo que decimos, es como todo. Esto es una obra que promovía la Junta de Andalucía, era una obra en Chiclana, en el que son unas viviendas de protección oficial de los años 90, muy deficitarias energéticamente, y se decidió hacer un aislamiento térmico. Pero fíjate cómo son las cosas, que decidieron no tocar los miradores. Por lo tanto, cuando luego haces la fotografía termográfica, el problema es todavía mayor. Entonces sí, tengo los paños ciegos aislados, o sea, tengo un sistema SATE colocado. A ver, siempre se nota el aislamiento térmico, pero claro, es que al final ahí puedes tener un problema de condensación. Lo que hacemos luego, ahora te voy a enseñar también, ahora cuando avancemos el SATE, unos sistemas precisamente para esas juntas de sellado entre la carpintería y el muro ciego. Porque si veías la fotografía termográfica, el problema real del aislamiento y de las filtraciones y de las condensaciones, y yo me canso de decirlo, no es el muro ciego. El paño ciego es fácil de aislar. El problema aquí yo lo tengo en todas las huecos de aperturas, en todas las carpinterías. Ahí es donde yo tengo el puente térmico y ahí es donde me puede condensar. Eso lo vamos a ver ahora al final de... Quedan 4 cositas. ¿Había alguna pregunta más por ahí al fondo? No sé si te he contestado. Ahora veremos lo del sellador de las ventanas. Hola. Hola. Buenas tardes. Una cuestión urbanística. El voladizo, por ejemplo, de una tribuna aquí en Barcelona, en la área metropolitana, es de 1,50 m.
los promotores a lo largo de estos 40 o 50 años, pues obviamente han procurado ir a 1,50 m, ¿no? Entonces, claro, el aislamiento por el exterior implica que tienes que incrementar esta distancia, esta medida, ¿no? ¿Es cierto o no que el Real Decreto de las 3 Rs de algún modo dice que urbanísticamente eso no puede denegarse? A ver, ahora mismo yo lo que me estoy encontrando es que varía mucho dependiendo del ayuntamiento. Hay ayuntamientos que no te ponen ninguna objeción, ninguna, o sea, todo lo que sea una mejora energética, aunque te tengas que montar en la acera, prefieren darte el ok, pero nos estamos encontrando con ayuntamientos que te lo deniegan, precisamente por eso. Desde las asociaciones y desde AENOR se está trabajando en ello, porque el problema de todo esto es que al gobierno le están metiendo unas multas importantísimas por emisiones de CO2, pero luego no nos dejan aislar las fachadas. Entonces, al final es como una incongruencia. A día de hoy depende del ayuntamiento que te toque. O sea, no hay nada que les obligue a darte el sí. No hay nada. A día de hoy que yo sepa, porque yo me estoy encontrando con También es verdad que cuando nos encontramos con un ayuntamiento que dice no, intentamos ir aguas arriba y hacer toda la fuerza posible precisamente mediante eso, mediante asociaciones, mediante un montón de burocracia para intentar convencer, pero como sea un no de partida, empieza el papeleo. No hay nada, ¿eh? O sea, ahora mismo no tienen ninguna obligación. Vale. Bueno, pues como decíamos, el otro sistema de aislamiento térmico de fachadas es la fachada ventilada. Y la fachada ventilada técnicamente funciona mejor, como decíamos, pero claro, es más cara. ¿Qué gran ventaja tiene la fachada ventilada? Que te da libertad de diseño, porque al final puedes hacer una envolvente con infinidad de paneles de recubrimiento hoy en día, con texturas, colores, con un montón de materiales disponibles. En cuanto a ventajas técnicas, te mejora ese flujo continuo de aire, elimina el calor y las condensaciones te las seca, y además, aquí hay una doble lectura. Aunque la inversión inicial es mucho más alta, el mantenimiento de una fachada ventilada es mucho más bajo. Porque hablábamos de mantenimiento. ¿Cómo se mantienen estos morteros o estos sates? Pues la primera diapositiva que he puesto yo era la de un coche, no la de un edificio. Pero se nos olvida que un sate pues también hay que mantenerlo. Y es un revestimiento acrílico lo que tiene en la fachada. Pues habrá que hacer un mantenimiento. La fachada ventilada, pues el mantenimiento es el que te dictamina el fabricante del panel. Y hay paneles que tienen durabilidades de más de 25 años sin ningún tipo de mantenimiento. Entonces, la inversión inicial es más alta, pero el mantenimiento a la larga es más económico. Nosotros desde SICA, la fachada ventilada, a diferencia de colocarla con fijación mecánica, lo que hacemos es pegarla. No va fijada mecánicamente, nosotros lo que hacemos es pegarla con adhesivos estructurales, adhesivos elásticos, tipo los muros cortina, para que os hagáis una idea, o tipo la luna de vuestro coche. La luna de vuestro coche no va atornillada, ¿no? Va pegada. Pues los adhesivos que utilizamos para pegar la luna del coche son muy similares a los que se utilizan para pegar este tipo de fachadas. Fijaros, esto es el Museo de Arte Contemporáneo en Lucerna, en Suiza, con este voladizo. Esto es una fachada ventilada y toda la fachada y el voladizo está literalmente pegado, no lleva ningún tipo de fijación mecánica, ¿eh? Porque al final funciona mucho mejor. La libertad de diseño, pues lo que decíamos, podemos pegar infinitos materiales y hacer infinidad de formas de una forma muy limpia, muy visual, sin ningún tipo de tornillería. Bueno, aquí por ejemplo tenéis una referencia, esto es un edificio aquí en Barcelona. Luego, pensar que no tenemos que ser estrictos técnicamente, podemos combinar SATE con fachada ventilada. No tenemos por qué hacer todo el edificio SATE o todo el edificio fachada ventilada. Esto es un edificio aquí en Barcelona que partía de esta forma inicial y lo que se hizo fue fachada ventilada
y se fue rehabilitando. Es que no tengo las fotos del edificio de las dos fases terminadas. En vivienda unifamiliar igual, se puede combinar SATE con fachada ventilada. Tenéis infinidad de obras. De hecho, yo creo que, si no me equivoco, el metro de aquí el Mercado de la Sagrada Familia, el metro de aquí de Barcelona, la panelización interior también va pegada con sistemas. Bueno, pues es la otra opción para mejorar la fachada, ya que estoy haciendo una intervención, el poder colocar la fachada ventilada. Y ya para ir acabando, después de aquello que hablábamos al principio, de la reparación, del refuerzo, de los morteros de fachada, de los hidrofugantes y de los aislamientos, vamos a terminar con lo que yo creo que hoy en día sí que nos ayuda, que es la mejora energética en la instalación de ventanas en fachada. Fijaros, volvemos a la misma fotografía. Las carpinterías, esa ventana está abierta. Ahí vemos que ese coche acaba de llegar porque tiene todavía los focos y la rueda caliente. Al final, una fotografía termográfica no es una panacea. Nosotros tenemos la cámara y si en algún momento necesitáis que hagamos unas fotografías termográficas de vuestros edificios, es un servicio que tenemos también de forma gratuita. La fotografía te da una orientación de dónde tienes el puente térmico, y normalmente el puente térmico, lo que decíamos, está en el cerramiento y en la carpintería. ¿Por qué es adecuado instalar correctamente una ventana? Porque al final es por donde se escapa el frío, el calor y por donde vienen las condensaciones, porque al final tenemos ahí esa fisura o esa junta por la que tanto el frío, el calor como el vapor de agua entra, sale, condensa, y al final lo que tengo es ese problema muchas veces de humedad que viene a través de las carpinterías. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto esto? Por mucho impermeabilizante que le pongas tú ahí, porque a mí me llaman muchas veces y me dicen, le he puesto el Sikatop, que es un producto de impermeabilización, y por mucho Sikatop que le pongas ahí para impermeabilizar, ahí no haces nada impermeabilizando. Ahí lo que tienes es un puente térmico. Y si hacemos la fotografía termográfica se ve perfectamente que lo que hay es un puente térmico. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues con aislamiento térmico. Pero ¿cómo pongo yo un aislamiento térmico en una ventana? Que es un poco lo que decíamos. Pues hay infinidad de sistemas para mejorar lo que es el sellado de una ventana. Si yo os pregunto cómo ha evolucionado las ventanas a lo largo de la historia, pues desde la ventana de metálica con un vidrio de los años 60 a las ventanas que hay hoy en día, que además es que no nos damos cuenta, pero tenemos verdaderos ingenieros de ventanas en España con unas geometrías brutales, unas roturas de puente térmico impresionantes, fabricantes buenísimos de ventanas. Tenemos ventanas muy, muy buenas, ¿verdad? Vidrios, si nos vamos a vidrios, ¿qué deciros? O sea, la del vidrio monocapa a triple vidrio con gas argón incorporado, con filtro ultravioleta, o sea, tenemos ventanas maravillosas. Fijaros qué geometrías. Pero si yo os pregunto cómo ha evolucionado la instalación de las ventanas desde la ventana de los años 60 a la ventana de hoy en día, que yo sepa se instalan exactamente igual. Y lo que veíamos, el problema no está en el acristalamiento. Por el acristalamiento yo no tengo condensación. El problema está en la junta entre la ventana o el acristalamiento y mi cerramiento. Ahí es donde está el problema. Y eso es lo que no ha evolucionado. El año pasado se lanzó una norma UNE, no es de obligado cumplimiento, es una norma de recomendación de instalación de ventanas. Si a alguno le interesa también, luego, es que no me acuerdo del número ahora, de la norma, me lo podéis poner en el papelito ese que os hemos entregado y yo os mando el número de la norma en el que se explica exactamente cómo se debe instalar una ventana. Pero es verdad que de colocar una ventana con la espuma de poliuretano a colocar una ventana, aun cuando ya la tenga colocada y no pueda moverla porque es un edificio ya en uso, colocar las membranas de impermeabilización, colocar las cintas. Os voy a poner un vídeo ya para acabar de cómo diferentes sistemas, hay más, de cómo se instala una ventana.
el vídeo habéis visto diferentes formas de sellar ventanas, metiendo fondo de junta, pegando membranas cuando la ventana ya está puesta, simplemente membranas adheridas que luego se pueden pintar, con cintas expansivas que no están en el vídeo tampoco, tipo las que se instalan en Passive House, por ejemplo. Pensar que el problema real está en esa junta y hay muchos medios para poder sellarla correctamente, tanto en obra nueva como cuando ya tengo la ventana instalada. Y ahí es donde está el problema y ahí es donde pueden venir los problemas de humedades y de condensaciones intersticiales, en esos puntos en los que además yo estoy metiendo menos aislamiento, precisamente por las jambas y dinteles que me condicionan. Bueno, pues al final no solamente es un tema de aislamiento, es un tema de correcto sellado. No sé si hay alguna pregunta acerca de la... Sí. ¿Qué duración tiene el sellado de las ventanas? Mira, dependiendo del sistema que elijas, claro, porque sistemas hay como 7 u 8. Los selladores nuestros los selladores que nosotros utilizamos para ventana, para carpintería, están en torno a durabilidades entre 8 o 10 años en perfectas condiciones, que no significa que te dure 8 o 10 años, te puede durar 20, pero nosotros estimamos que en perfectas condiciones el sellado superficial, el que se ve, entre 8 y 10 años. ¿Y este sellado, aparte del tema térmico, también impide la filtración de agua? Sí, vale. Hay diferentes sistemas. Unos están enfocados a lo que es vapor de agua, otro está enfocado a filtración literalmente de agua y otro a térmica. Entonces, dependiendo un poco del problema que tú, o sea, es lo que se llama triple barrera. Entonces, dependiendo un poco cuál sea el problema que tengas tú en tu obra y el tipo de ventana y el tipo de cerco o el tipo de precerco, claro, es que luego también cada ventana es un mundo. Nosotros lo que hacemos es adaptarte una solución a tu problema, o sea, a tu ventana, porque hay veces que dices, bueno, pues lo mejor sería, por ejemplo, la banda expansiva, pero es que ya tienes la ventana puesta y la zona de alrededor a lo mejor está muy deteriorada, pues ahí no podríamos, tendríamos que ir con las cintas. O hay veces que dices, mira, no puedo tocar fachada, me tengo que ir con un fondo de junta y un sellado híbrido. Entonces, ya os digo que no me gusta generalizar. Sí. Por favor, a ver, yo en el tema que has expuesto del sellado de ventanas, en la de reparación, obra nueva, obra hecha, es más difícil, pero en la obra nueva, a ver, la pregunta es, ¿cómo resolvéis o qué solución da SICA cuando hay premarcos? Vale, cuando hay premarcos, normalmente lo que hacemos es ir con las cintas, con esas cintas que van pegadas. Con la cinta pegada. Enmarcáis ya antes de... Si has visto en el vídeo, ejecución y después el sellado de huecos y posteriormente el montado de la carpintería. Así es. Es que como esto no lo has dicho, digo, a ver cómo lo No, subes. claro, no, es que ya te digo que normalmente es que cada ventana es un mundo, entonces, no sé si os hemos metido en el folleto de ventanas, me parece que no. Me parece que no venía en la documentación el folleto de ventanas, pero lo tenéis en internet, si no, es un folleto en el que, dependiendo del tipo de ventana, si tiene precerco, si no tiene precerco, si tiene si ya está puesta, si no está puesta, si es de obra nueva, te viene el detalle constructivo tanto cara al interior, porque habéis visto que hay sellado para el interior de la vivienda como para el exterior, ¿vale? Entonces te viene el detalle constructivo de cada uno de los sistemas. Yo también quería hacerte otra pregunta, a ver si SICA habíais hecho pruebas o experiencia en el problema de las losas de hormigón, que queda el hormigón visto todo al exterior y que a veces en el frente de la losa aparece por problemas de ejecución, si tú quieres, de recubrimiento. ¿Hay algún sistema, aparte del mortero y cómo se aplicaría del mortero de reparación, hay otro sistema en pinturas de que puedan con esto compensar parte del recubrimiento nominal añadido al mínimo en función de la zona climática? ¿Pero te refieres al frente de forjado? Sí, el frente de forjado.
Porque claro, con esto hay diferentes opiniones, hay soluciones que proponen que hay que repicar el hormigón, pasivar las armaduras, después volver a hacer el recrecido con otro hormigón de reparación incluso, y con esto, o bien, sí, también podría ser una solución a partir del hecho ya de ejecución, de que no hay el recubrimiento nominal, que aquí pues nos tocaría el clima A2 equivalente al recubrimiento nominal más el adicional de 4 centímetros, que con un revestimiento de lo que sea pudiera compensar o reducir por el problema de vuelo que antes han comentado, etcétera, etcétera. ¿De esto tenéis alguna experiencia? Sí, técnicamente se puede. No, o hay ensayos, porque hay ensayos que se ha hecho en probetas por inmersión, 15 días, un mes, en lo cual... El hormigón de recubrimiento al final lo que te está haciendo ahí es proteger la armadura. Sí. Con lo cual, si por el clima en el que estás te están pidiendo una clasificación X y te piden, por ejemplo, 4 centímetros de hormigón de recubrimiento y solamente tienes 2, técnicamente se puede hacer con pinturas anticarbonatación o con revestimientos anticarbonatación, que son revestimientos que protegen. Ahí lo difícil es justificar técnicamente cuánto. Entonces, o sea, el tema es que una pintura anticarbonatación es... Pero en esto hay ensayos, de hecho. Sí, hay ensayos. Yo te lo tendría que mirar. O sea, yo sé que se ha hecho, recuerdo una obra en Palma de Mallorca en la que eran unos pilares, que era un parking y tenía un hormigón de recubrimiento, no recuerdo, fue hace años. Me parece que era 1,5 centímetros y el problema de meterle los 4 centímetros es que ya teníamos problemas con los coches. ¿Vale? Esos 3 centímetros ya había problema para la puerta. Entonces me acuerdo que estuvimos viendo las justificaciones técnicas mediante morteros que fueran más impermeables y con pinturas anticarbonatación, que al final la pintura anticarbonatación lo que tiene es un coeficiente de difusión de vapor de agua y de CO2 muchísimo más elevado que una pintura normal. Entonces era intentar corregir esa falta de hormigón de recubrimiento con pinturas, pero no lo recuerdo ahora mismo el dato exacto. O sea, que no deja de ser relativo, porque claro, si aparte la norma te dice que el recubrimiento mínimo son 3, que entonces en función de la exposición y del tipo... Es que bueno, yo recuerdo que... O sea, y que da otras salidas también. Fue hace muchos años, pero yo recuerdo que el problema venía por la justificación técnica. O sea, al final dices, pues sí, o sea, si es mucho más permeable 3 centímetros de mortero que X micras de una pintura anticarbonatación. Si es que es mucho más permeable un mortero. Pero el problema... Lo tendría que mirar, ¿eh? Yo recuerdo que el problema venía por la justificación técnica, a ver cómo técnicamente justificabas que con esa pintura conseguías ese grado. Te lo tendría que mirar, ahora mismo no sé. Pero con un hormigón habitual o con el de reparación, con el R1 o R2, este no tiene otras prestaciones que el hormigón tradicional. Sí, lo que no existen, si yo no recuerdo mal, eran tablas de equivalencia. Un hormigón normal frente a un mortero de reparación R4 frente a una pintura, ¿sabes? Esa equivalencia de 4 centímetros de hormigón equivalen a 2 de mortero de reparación estructural. Eso es lo que yo creo, es que te estoy hablando de a lo mejor hace 9 años, ¿eh? Yo creo recordar que ahí no existía un paralelismo. No. O sea, que técnicamente funcione, sí. Que lo puedas justificar técnicamente... Ahí ya te lo tengo que mirar, no te sé. Bueno, gracias. Sí. Claro, si normalmente viene por ahí el problema. Podemos llegar a tener un problema o tener una sentencia que nos obligue a resolver eso. No sé si iban por ahí las cosas. Sí, me imagino que... Entonces, claro, el poder resolver el fondo de la cuestión, sin necesidad de hacer otras cosas. Pues yo, que ahora mismo, ya os digo, y además no tengo aquí mi ordenador, bueno, tengo ahí mi ordenador, pero está en la mochila. Entonces, si os interesa el tema, ponérmelo en las sugerencias y yo cuando llegue a la oficina os lo miro, porque ya os digo que esto es como 25 centímetros de hormigón deberían ser impermeables. 25 centímetros de hormigón impermeable equivale
a 5 centímetros de hormigón con aditivos o de mortero con aditivos, que equivale a su mismo a 2 milímetros de mortero impermeable industrial, que ahí sí hay una equivalencia, pero es que en este caso yo lo que creo recordar, y ya os digo que hace mucho tiempo de esto, es que no conseguimos encontrar una justificación de equivalencias, pero tampoco quiero aventuraros que en estos 9 años no haya cambiado algo, ¿eh? O sea, ponérmelo si no os importa ahí a alguno de vosotros, y yo cuando llegue lo miro, se lo pregunto a la persona que lleva ahora mismo todo el tema de reparación estructural, y que me lo mire a ver si hay algo que haya salido en estos años que yo no me haya enterado porque no me haya visto en la situación. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Bueno, pues con esto, sí. Y es que ha salido este marzo pasado, ha salido el Real Decreto, ahora no me es el número, pero es para el Plan Estatal de Vivienda, y entonces supongo que os interesará a todos porque esto que va relacionado, están allí las ayudas para el ahorro energético. Y claro, en este sentido, si tenemos algún caso que hay que rehabilitar o reparar, pues si cumplimos un porcentaje que piden, sabemos la cantidad que puede estar subvencionada, y hasta un 40%, y con un límite de cierta cantidad que ahora de memoria no lo sé, pero lo tenéis colgado en la web. ¿Vale? Habrá que esperar a la transposición de la Generalitat, que supongo que hará que gobierno, pues ya lo harán, porque las ayudas hay que hacerlas a través de la Generalitat, pero hacer una previsión de ayuda ya se puede hacer porque ha salido del Estado. Sí, es que ya os digo, yo aquí me pierdo más. Yo en Madrid, a través del IDAE, de la página del IDAE, también estaban colgadas ya todas las ayudas y todo. Entonces yo lo único, me gustaría, para acabar ya, daros las gracias por haber aguantado aquí estas 2 horitas. Ahora hay un cóctel aquí fuera, el que se quiera quedar, pero sí os agradecería que si nos devolvéis a la salida las hojitas rellenas, con cualquier duda, con cualquier cosa, nos ponemos en contacto con vosotros. Y de verdad que si algún tema de estos queréis que entremos en profundidad y estemos únicamente hablando de ello, pues que también nos lo indiquéis, porque yo creo que lo de hoy han sido muchos temas pasando por encima y no hemos podido entrar casi en profundidad en ninguno, pero bueno, era un primer acercamiento con vosotros y encantados de venir todas las veces que haga falta. Sí. Sí. Todo esto es muy bueno y puede fallar por la falta de mano de obra capacitada. Totalmente de acuerdo. Estos cursos de formación son exclusivos para empresas que se hacen rehabilitación o puede ser para cualquier persona interesada. A ver, normalmente nosotros damos cursos a empresas, hay muchos tipos de cursos, pero normalmente cuando estamos hablando de obra muy especializada, son empresas que tienen que cumplir una serie de requisitos previos. Son empresas que no tienen que haber tenido reclamaciones en los últimos 5 años, es decir, un nivel de profesionalidad ya de partida alto, bueno, pues una serie de requisitos que nosotros pedimos previo, porque tampoco vamos a dar curso a cualquier persona que aparezca por la puerta. Queremos empresas serias que nos respalden, llevan nuestra marca, llevan nuestra imagen y al final llevan nuestro nombre, y que si en una obra falla un SATE de SICA, la gente no se queda con ha fallado Manolo, que es el que lo ha aplicado, ha fallado el SATE del SICA. Entonces suelen ser empresas con un cierto ya grado de profesionalidad. De acuerdo, gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y espero veros en otra ocasión.